índices y acciones. Muy buenas, soy Alberto Chan y os saluda desde Inversor Global. En este vídeo vamos a hablar de la importancia que tienen los índices, de qué se componen, de acciones y cómo se componen. Recordad que este vídeo, para poder tener suscripción de todos ellos, activar la campanita, suscribiros al canal y por favor dejar vuestro comentario de qué os ha parecido el vídeo, así como otros temas que os gustaría que tratáramos en este canal cada cierto tiempo. Hoy vamos a hablar sobre índices y acciones, cómo se componen los índices bursátiles. Muchas veces en los medios de comunicación estamos hablando noticias como que el S&P 500 ha subido un 1,5%, el Nasdaq 100 ha bajado un 2,4%, el DAX 30 alemán ha subido un 0,5%. Estamos haciendo siempre referencia a los índices bursátiles por encima de cualquier acción y no es para menos, puesto que los índices, al fin y al cabo, son grupos o agrupaciones de acciones, de las principales acciones del mundo que se unen en una especie de media estadística que crea un índice. De tal manera que nosotros podemos analizar cómo está la evolución de la mayor parte de las acciones de un país analizando su índice bursátil. En el caso de Europa, cada país está referenciado sobre un índice. En el caso, por ejemplo, de Alemania, estamos hablando del DAX 30 alemán. En el caso de Francia, nos referimos al CAC 40 de París. En el caso de España, nos referimos al IBEX 35. En el caso de Italia, al MIB 40 italiano. Y si hacemos una referencia al índice de los índices, estaríamos hablando del Eurostock 50. Sin embargo, si nos vamos a Estados Unidos, aquí podemos diferenciar hasta 4 principales índices. Cada uno de ellos agrupa a un conjunto de acciones que tienen a su vez una referencia en base al tipo de compañía que es. Es decir, hablamos del Nasdaq 100 cuando se recogen las 100 compañías tecnológicas, es decir, aquellas que tienen una razón de ser en esas compañías que se dedican a la tecnología. Hablamos del Dow Jones de Industriales 30 cuando recogemos aquellas 30 empresas que tienen más carácter de industria, de alguna manera más antigua. Y hablamos del S&P 500 cuando recogemos las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. También en Estados Unidos podemos hablar del Russell 2000, donde aquí recogemos las 2.000 empresas, 2.000 compañías de pequeña y mediana capitalización. Por tanto, queremos decir con ello que los índices lo que hacen es recoger un conjunto de empresas, algunas, como os estamos comentando, que tienen un carácter puramente de mercado sectorial, es decir, empresas tecnológicas, empresas industriales, empresas que las agrupamos por volumen de capitalización y todas esas acciones se reúnen y se crea con ello un índice. Hay índices que suelen ser ponderados, por ejemplo, en el caso del IBEX 35, en el caso español. Un índice ponderado quiere decir que no todas las empresas dentro de ese índice tienen la misma importancia. Pongamos el ejemplo en este caso del IBEX 35. Son 35 compañías, pero no todas tienen un 35avo de peso específico. Vamos a poner el mejor ejemplo. Supongamos que Telefónica o el Banco Santander mueven el 15% del dinero de todo el IBEX 35. Por esa razón, Banco Santander o Telefónica tendrán un 15% de importancia en el índice. Y si hay alguna compañía que tiene pues prácticamente 1% del dinero que mueve el índice y lo mueve esa compañía, esa empresa tendría tan solo el 1% de ponderación. Por esa razón, debemos siempre, a la hora de analizar un índice, ver cómo se estructura. Porque hay índices que, como repito, que dan importancia igual a todas las compañías, es decir, hay índices que unimos todas las empresas y todas, si se unen 100 compañías, todas tienen un 1% de peso. Sin embargo, todos los índices que se llaman ponderados tienen más peso específico aquellas compañías más grandes y peso menos específico aquellas compañías más pequeñas. Otra de la importancia que tiene analizar un índice es que nos puede hacer o dar una idea de cómo puede ir la evolución futura en bolsa de ese país. Es decir, si por ejemplo analizamos el S&P 500 y el S&P 500 que recoge las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos tiene una tendencia alcista, eso quiere decir que la mayor parte de las empresas de bolsa americanas van a tener una tendencia alcista. Por tanto, si el propio índice tiene una tendencia alcista, va a ser mucho más fácil para nosotros luego ir individualmente analizando
esas compañías y poder posicionarnos de forma alcista para ganar dinero con ello creando nuestra cartera. Con esto quiero decir que muchas veces es muy difícil si tenemos el propio índice del país. Imaginemos en el caso de Alemania, el DAX 30 alemán, queremos invertir, crear una cartera a largo plazo en Alemania alcista. Sin embargo, analizamos el índice, su DAX 30, y vemos que tiene una tendencia bajista. Esto nos quiere decir que en general la estructura del mercado alemán es bajista. Por tanto, va a ser muy difícil que, aunque analicemos individualmente las compañías, podamos crear una tendencia alcista. Por esa razón, tener en cuenta que a la hora de crear una cartera de acciones, debemos siempre considerar cuál es el índice de referencia de ese país para ver si al menos ese índice tiene una tendencia alcista, porque eso nos va a ayudar enormemente en ese aspecto. También, otra de las cosas importantes que podemos tener en cuenta es, y si podemos irnos al ejemplo de Estados Unidos, por un lado tenemos el Nasdaq 100 tecnológico y por otro lado tenemos el Dow Jones industrial. Los dos índices tienen sus grupos de acciones, pero uno más enfocado en el sector tecnológico y otro enfocado en el sector industrial. Y muchas veces, aunque los dos índices son alcistas, hay algunas veces que podemos analizar cuál es el PER de ese índice. El PER, recordar que al fin y al cabo es la relación entre lo que ingresamos por dividendos al tener las acciones y los años que deberíamos estar dentro de esa compañía para recibir el dinero. Hay índices que tienen un PER alto, PER de 25, PER de 30, 35, y hay otros índices que muchas veces pueden tener un PER de 10, PER de 12, PER de 15, que suelen ser PERs relativamente bajos, es decir, que de alguna manera podemos interpretar que ese índice está infravalorado, entre comillas, barato. Por tanto, independientemente, repito, aunque veamos un índice que tiene una tendencia alcista, debemos ver y analizar cuál es el PER. Si tenemos un PER en torno a 15, es un PER relativamente interesante y muchas veces podemos esperar, aunque sea un índice que tenga una tendencia alcista, podemos esperar correcciones del mercado, caídas de un 5 o 10%, que suelen ocurrir cada cierto tiempo, para poder incorporarnos a crear una cartera de acciones aprovechando precisamente que ese índice en ese momento tiene un PER relativamente bajo. También hay que tener en cuenta que a la hora de analizar el PER de un índice, eso no implica necesariamente que ya podamos entrar a comprar cualquier compañía. Luego tenemos que ver y segregar dentro del índice aquellas compañías que tienen PER relativamente bajo. Y aquí volvemos otra vez a segregar. No podemos nunca llegar a comparar un PER de una empresa tecnológica, por ejemplo, con un PER, porque normalmente las empresas tecnológicas pues suelen tener unos beneficios a un nivel de crecimiento mucho más rápido que una empresa ya consolidada. Por tanto, debemos hacer un análisis. Si estamos analizando el sector tecnológico, por ejemplo el Nasdaq, debemos de analizar cuál es el PER medio del sector tecnológico y solo comprar las acciones cuando el PER esté por debajo de la media. Si estamos por el otro lado analizando, supongamos, el Dow Jones Industriales, analicemos cuando las compañías del sector industrial están cotizando por debajo de un PER medio. Solo así podremos tener en cuenta cuándo entrar al mercado de una manera adecuada, aprovechando y basándonos en lo que hacen los índices. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis entendido la importancia que puede tener el hecho en sí de analizar un índice, compararlo muchas veces con el PER medio histórico y también de esta manera poder crear una cartera de forma individual, pero siempre teniendo en cuenta cuál es la tendencia principal del índice de referencia.